Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de la Hora de la Sostenibilidad. Hoy nos encontramos con el ingeniero ambiental David García. Él nos va a hablar sobre una alternativa para el tema de aguas residuales, es enfocado específicamente en humedales artificiales. Gracias, David, por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a ustedes por asistir al espacio. Les recordamos que las preguntas que vayan surgiendo en la charla las pueden hacer a través del chat. Y al finalizar la charla del ingeniero David, vamos a contestar todas sus preguntas. Entonces, el ingeniero ambiental David García es ingeniero de la Universidad Católica de Manizales, especialista en evaluación integral de impactos ambientales de la Universidad de Caldas, con experiencia en el sector público, privado, en sostenibilidad, gestión ambiental y producción más limpia, especialmente en tratamientos de aguas residuales y de proceso, y desde hace 5 años desempeña el cargo como ingeniero ambiental de campo del programa de sostenibilidad de FENAVE-FONAV. Conoce perfectamente el sector avícola. David, muchas gracias y bienvenido a la Hora de la Sostenibilidad. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Vamos entonces a compartirles mi pantalla. Me informan, por favor, si la están viendo bien. Sí, señor, ya está lista. Ahí, perdón un segundo, que yo la perdí. Listo, perfecto. Se me hizo. Perdón un segundo, perdí mi pantalla. Nosotros desde acá la estamos viendo. Yo me estoy viendo, es... Sí, Pásate señor. a la presentación de PowerPoint y ahí ya sigues con la presentación, ya estamos viendo tu pantalla. Pero es que tengo un pequeño... Ahí, ya, perdón, muchas gracias. Entonces acá lo que vamos a ver el día de hoy básicamente es todo lo que tiene que ver con alternativas de tratamiento de aguas residuales en el sector avícola, ¿sí? Hizo aquí todas estas cositas. Listo, perfecto. Entonces, la idea de este espacio que tenemos el día de hoy es conocer un poco más todo lo que tiene que ver con tecnologías de tratamiento de aguas en el sector avícola, específicamente todo lo que es aguas residuales de origen doméstico, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Como me presentó Estefanía, mi nombre es David García, yo me desempeño como profesional ambiental de la Federación Nacional de Avicultores para todo lo que es el eje cafetero y norte del valle desde hace 5 años. Vamos a ver entonces un tema importante que acá en el contenido lo hablamos, que es una introducción, todo lo que tiene que ver con el marco normativo, por qué nace la alternativa de los humedales artificiales como complemento a todo lo que es el tratamiento y el saneamiento básico de las aguas residuales que generamos en las unidades avícolas. Vamos a ver un poco el estado del arte en el tratamiento de aguas residuales domésticas en unidades avícolas que se han visitado durante los 5 años y podemos ver cómo se han también optimizado estas unidades de tratamiento, los humedales artificiales como complemento al sistema séptico, cómo hacer el mantenimiento de los humedales artificiales. Vamos a ver algunos casos exitosos de los humedales artificiales implementados en unidades avícolas, unos ejemplos de costos de su implementación, conclusiones y vamos a ver contactos al final de cada uno de los profesionales de sostenibilidad del programa de sostenibilidad de la federación, ¿sí? Entonces, una introducción, lo que se ha podido identificar a la hora de saneamiento básico de aguas residuales es algunas fallas en las unidades depuradoras. Algunas de estas son construidas sin ningún concepto de ingeniería conceptual que está de acuerdo a los reglamentos técnicos de agua potable y saneamiento básico, así como en las guías de buenas prácticas de ingeniería que son emitidas por los ministerios de Vivienda y el Ministerio de Ambiente. Tenemos residuos líquidos vertidos directamente a fuentes de agua superficiales al suelo
que al no cumplir los parámetros de tratamiento que exige o que determina la resolución 0631, va a generar afectación a esos recursos de agua superficiales que pueden ser utilizados aguas abajo de los puntos de captación o de los puntos de vertimiento donde yo estoy depositando mis aguas residuales tratadas, ¿sí? Más adelante vamos a ver cuáles son los parámetros de la resolución 0631 y cómo los humedales artificiales se convierten entonces en una alternativa para lograr cumplir esos parámetros que establece la resolución 0631, inclusive pueden llegar a ser mucho más eficientes y estar por debajo de la norma de cumplimiento, que es a lo que nosotros queremos llegar dentro de los programas de sostenibilidad, que nos ha venido hablando en las conferencias que se han realizado en la hora de la sostenibilidad, ¿sí? Muchas veces estos vertimientos generan entonces deterioro de los medios acuáticos, de los ecosistemas adyacentes, problemas en la salud, muchas veces de las personas que habitan en las mismas unidades productivas, disminución de la calidad de vida. También son un espacio para la proliferación de vectores, por ejemplo, en zonas como el valle, el norte del valle, donde se tienen unas condiciones muy especiales para el mosquito del dengue, ¿sí? Se convierten en un espacio muy adecuado para que se pueda generar inclusive mayor afectación a la salud por parte de este tipo de vectores, ¿sí? Y poner en riesgo muchas veces la capacidad laboral de las personas que se desempeñan en las unidades productivas, ¿sí? Olores, afectación de la flora y fauna y de los procesos biológicos. Entonces, a partir de allí se plantea el sistema de los humedales artificiales como complemento para la descontaminación y el pulimento, ¿sí? El pulimento de las características tanto físicas como químicas y microbiológicas de las aguas residuales que nosotros generamos en las unidades productivas. Yo no les voy a hablar mucho del marco legal. El marco legal fue un tema que lo trabajaron, se pudo ver con el doctor Francisco Rivera en una de las conferencias que se realizó en el espacio del webinar. Lo que les voy a nombrar es que el decreto único reglamentario, el 1076 del 2015 de medio ambiente, en la sección 5, que se encuentra en la página 368, habla de lo que es la obtención del permiso de vertimientos y planes de cumplimiento. Y el artículo 2.2.3.3.5.1 nos determina todos los requerimientos que debemos presentar a la autoridad ambiental a la hora de solicitar un permiso de vertimientos. Este artículo está inmerso también en el decreto 3930 del 2010 en el artículo 4. Entonces, quienes quieran, digámoslo, conocer más, investigar más sobre qué necesitamos para el permiso de vertimiento, lo pueden hacer en estos dos, en el decreto 1076 y el decreto 3930. ¿Sí? A partir de allí nace la resolución 0330, que es la resolución que cambió o reemplazó el decreto 1096 del 2000, que es el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico con el que se trabajó hasta el año 2017, ¿sí? Entonces esta resolución 0330 nos determina el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico actualizado, ¿sí? De allí parte todo lo que es el diseño conceptual e ingeniería a la hora de tener muy claro cómo vamos a instalar nuestros sistemas depuradores de aguas, iniciando desde la trampa de grasas, el sistema séptico, el filtro anaerobio de flujo ascendente y posteriormente unidades complementarias como humedales en el caso de que se determine que se van a instalar. Entonces el artículo 173 determina que los tanques sépticos construidos in situ deben de ser diseñados y construidos para áreas desprovistas de alcantarillados públicos en zonas rurales donde se tenga suficiente área para instalar las unidades depuradoras, ¿sí? Entonces es importante tener presente que está en el marco de todo lo que es la resolución 0330. Y el artículo 176 dice todo lo que tiene que ver con tratamientos complementarios. Y si bien lo explica el artículo, estos sistemas complementarios no solo son los humedales artificiales, también hay otro tipo de sistemas complementarios, pero el que más eficiencia ha presentado en sistemas de tratamiento de depuradores del sector rural ha sido los humedales artificiales. Inclusive son de bajo costo, ¿sí? Y de muy bajo mantenimiento porque prácticamente trabajan por sí solos, ¿sí? Entonces el artículo 176 define los humedales artificiales como un sistema complementario de tratamiento previo a un sistema inicial como es el sistema séptico. A partir de allí nace la resolución 0844 del 2018, que es el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico para el sector rural. Entonces, quienes vayan a hacer diseño conceptual e ingeniería se basan en la resolución 0330, la resolución 0844, y de allí sacan las ecuaciones y los modelos matemáticos
para hacer sus diseños de cada una de las unidades depuradoras, iniciando desde la trampa de grasas, tanque séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente, humedal artificial y cámara de inspección y aforo. Si nosotros vemos bien, estos decretos, ninguno es realizado por parte del Ministerio de Ambiente, todos pertenecen al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y entonces todos se encuentran inmersos en un decreto único reglamentario que es el 1077 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de vivienda, ciudad y territorio, y allí se encuentran estas resoluciones que hemos hablado en estos momentos. Entonces, en la resolución 0844, el artículo 7 nos dice los requisitos generales que deben de cumplir los sistemas depuradores de agua en zonas rurales, y él nos habla de un título que es el título J, y el título J es una guía de buenas prácticas que es emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el cual nosotros nos podemos guiar para desarrollar todo lo que es el modelo técnico, conceptual e ingeniería a la hora de diseñar nuestras unidades de tratamiento. Esto es supremamente importante tenerlo presente porque lo que hemos podido evidenciar desde el programa de sostenibilidad y a través de todos los profesionales de campo es que muchas veces los gerentes, propietarios, se van para grandes superficies y les solicitan al vendedor de cualquiera de esas marcas, necesita un sistema de tratamiento para una casa donde viven 3 personas, y él lo que hace es venderle el de menor capacidad para bien sea ganarse obviamente su comisión o generar la eficiencia que necesita su organización, pero no es el que realmente nos funciona. Entonces, la invitación es a que miren siempre los conceptos técnicos, conceptuales e ingeniería para saber qué tipo de sistema de tratamiento es el que más eficiencia presenta a la hora de instalarlo en mis unidades productivas, dependiendo de los parámetros técnicos que me dicen las normatividades. ¿Sí? Entonces acá está el título J de RAS, el título J, alternativas de tecnologías en agua y saneamiento para el sector rural, en el capítulo 10, página 205, nos habla todo lo que son tratamientos complementarios, iniciando por campos de infiltración, pozos de absorción, humedales artificiales. Entonces, en este título J, si usted le presenta a la autoridad ambiental cuando va a solicitar un permiso de vertimientos, todo lo que son los diseños conceptuales y ingeniería basados en las guías que ellos mismos sacan, ¿sí? No tienen manera técnica, si lo lleva de acuerdo a la secuencia lógica, de negarle su permiso de vertimientos, siempre y cuando usted implemente físicamente lo que está presentándoles en el documento técnico. Porque, por ejemplo, si usted coloca en el documento técnico un sistema séptico de unas dimensiones 4 metros de largo por 2 metros de ancho, y cuando van a la granja mide 3 metros de largo y 1 metro de ancho, no corresponde a lo que usted le presenta a la autoridad ambiental. Allí le van a negar su permiso de vertimientos porque tiene información inadecuada. Entonces es muy importante que lo que usted presente sea lo que construye. Entonces, el estado del arte de tratamiento de aguas residuales domésticas en unidades avícolas, vemos en estas imágenes cómo se han instalado, se han encontrado trampas de grasas instaladas de manera inadecuada, ¿sí? Sistemas de tratamiento con faltas de mantenimiento, como observamos en esta imagen, y tanques sépticos en los cuales se han evidenciado residuos sólidos. En algunas oportunidades yo pude evidenciar pañales, no se sabe cómo llegaron allá, ¿sí? Porque fácilmente puede obstruir una tubería. Entonces es importante tener muy claro esa parte de manejo eficiente de los sistemas de tratamiento en las unidades productivas. Ellos están diseñados y la vocación es netamente a tratar aguas residuales con algunos compuestos físicos, químicos y microbiológicos para garantizar un vertimiento bajo el cumplimiento de la norma. ¿Qué se ha podido evidenciar en campo? Uso de medio de lavado de platos, de utensilios, fugas de agua en los grifos de los lavaplatos, en las duchas, en los mismos sanitarios de alto consumo, uso indiscriminado de desinfectantes y detergentes. Y yo siempre coloco un ejemplo, es en las viviendas generalmente uno compra el litro de limpio, patojito, el amarillito, los domingos, ¿sí? Y uno pregunta por él el miércoles, el jueves, y prácticamente o ya no hay o ya se va a acabar. Y ese exceso de desinfectante, ¿sí?, va a eliminar los microorganismos benéficos que van a degradar esa materia orgánica que ingresaron a nuestros sistemas de tratamiento. Por eso es muy importante siempre leer y entrenar a las personas de las viviendas, a las amas de casa o a las personas que realizan la limpieza y desinfección, y más en esta época de COVID, de la dilución adecuada de los insumos para desinfección de acuerdo al volumen de agua o a los litros de agua para evitar el exceso. El exceso no va a garantizar una mejor desinfección.
sí va a garantizar una eliminación de los microorganismos en nuestros sistemas depuradores de agua, ¿sí? Diseño y construcciones en mal estado, como podemos observar en estas imágenes. Esto, por ejemplo, es un sistema de tratamiento de una planta de beneficio del régimen especial. Estas unidades de tratamiento permiten el ingreso de aguas lluvias y que funcionen como un sistema de reservorio o de almacenamiento de aguas lluvias, permitiendo la dilución, lo cual está completamente prohibido por norma. Posteriormente a esta alternativa surgió estos muritos que se le hicieron y adicional etapas para que el agua lluvia corra por el exterior y no quedaran diluyendo la carga contaminante de las aguas de proceso. Algunos sistemas de tratamiento obsoletos, los diseños de los sistemas de tratamiento se hacen para una vida útil de 20 a 25 años de acuerdo a las guías de buenas prácticas como el título J de RAS, ¿sí? Pero acá observamos ya sistemas de tratamiento que han pasado su vida útil. Entonces hay que tener muy presente que esto se puede convertir también en un riesgo de salud de los habitantes de las granjas, especialmente si hay niños menores, en algún momento pueden salir de las viviendas y ponerse a jugar en estos alrededores y puede llegar a ocurrir un accidente, ¿sí? Tenemos cámaras de inspección, de distribución, realmente que no sabemos de dónde vienen las tuberías, que si funcionan como trampa de grasas no van a generar ningún tipo de retención de la grasa, lo que sí van a permitir es que las aguas que entren de las cocinas y salen al mismo nivel, toda esta grasa pase de manera directa al pozo séptico, lo que va a generar cortocircuitos o un efecto que se llama el efecto deletérea, que es que atrapan la grasa los microorganismos benéficos que se alimentan de esa materia orgánica y la remoción o tratabilidad de las cargas contaminantes va a ser mínima, generando inclusive taponamientos muchas veces de las tuberías. Tenemos sistemas sépticos construidos que están pisados, que permiten el ingreso de aguas lluvias, que se encuentran deteriorados por falta de esos mantenimientos preventivos. Y en esta imagen podemos ver cómo las aguas residuales generan un cambio físico-químico en las aguas de la fuente de agua superficial sobre las que son vertidas. Entonces, en esta imagen podemos ver la diferencia entre los colores y la turbiedad generada por sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables que generan impacto ambiental significativo en ese nacimiento de agua que puede ser utilizado aguas abajo por otra comunidad, ¿sí? Dentro de los aspectos que puede llegar a generar un sistema de tratamiento de saneamiento básico mal diseñado, mal trabajado y con falta de mantenimiento, se encuentran brotes o infecciones como disentería, hepatitis, fiebre tifoidea, ¿sí? Que puede llegar a afectar tanto la salud de los trabajadores, generando falta de la capacidad laboral en la unidad avícola donde se desempeña, ¿sí? Y puede generar un riesgo inclusive de bioseguridad en la granja. Nosotros siempre nos enfocamos en que estos sistemas se encuentren trabajando de una manera eficiente, disminuyendo los riesgos de bioseguridad a los que estamos asociados por esos virus, esos microorganismos que pueden estar en los sistemas depuradores de aguas residuales, ¿sí? Entonces, digamos lo que la optimización desde el programa de sostenibilidad con cada uno de los profesionales de las zonas, lo que se ha realizado es, en las visitas que hacemos a granjas, es identificar las opciones de mejora, siempre con el fin de promover un mejor sistema depurador de aguas residuales. Acá observamos un sistema de trampa de grasas completamente colmatado, falta de mantenimiento, un sistema séptico que está completamente invadido por la vegetación. Entonces acá pasamos, acá ya estas canecas, por ejemplo, depuradoras ya se encontraban deficientes, deterioradas, deformadas por el mismo falta de mantenimiento. Entonces llegamos a la granja y lo que decimos es vamos a optimizar el sistema. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? De acuerdo a eso está el tamaño y las dimensiones de la trampa de grasas, el sistema séptico, ¿sí? El filtro anaerobio de flujo ascendente. Uno puede utilizar diferentes sistemas de soporte de los microorganismos en esos filtros anaerobio. Hoy en día se utilizan sistemas plásticos como rosetones, suncho plástico, aunque algunas corporaciones prefieren o dicen dentro de los actos administrativos utilizar rosetones, que son muy fáciles de conseguir y el mantenimiento es mucho más eficiente. Generalmente cuando uno en un filtro anaerobio de flujo ascendente encuentra piedra o grava, casi nunca, por no decir nunca, sacan esa grava para hacer una limpieza exhaustiva del material filtrante. Siempre y cuando haya exceso de lodo que ya esté colmatando mi filtro anaerobio o mi lecho de soporte de los microorganismos. Cámara de inspección a foro. Esta que vemos acá es supremamente importante porque esta nos va a permitir, en caso de que la autoridad ambiental no lo solicite,
realizar una caracterización de las aguas residuales tratadas de mi sistema séptico. Allí lo que vamos a obtener es la muestra para poder hacer análisis de acuerdo a los parámetros establecidos en la resolución 0631, que para aguas residuales domésticas se determinan en el artículo 8 y básicamente son pH, grasas, aceites, DQO, sólidos suspendidos totales y sólidos sedimentables. Y esos son los parámetros que yo debo hacerle caracterización anualmente a partir de la concesión, a partir del acto administrativo con el cual me conceden el permiso de vertimientos para la autoridad ambiental. ¿Sí? Tenemos otros sistemas integrados donde se utiliza Suncho como soporte de los microorganismos en el filtro anaerobio de flujo ascendente. Acá observamos la cámara de inspección y aforo, entonces vemos el agua que sale ya de mi sistema séptico integrado tratada y a partir de allí se puede instalar o el humedal, campo de infiltración o pozo de absorción dependiendo de las necesidades de cada productor, ¿sí? De las necesidades del sector en el que yo me encuentre generando las aguas residuales, ¿sí? Vemos sistemas de tratamiento eficientes. Acá lo que podemos observar son cámaras de inspección y aforo que no se construyen en concreto, sino por medio de una T, se coloca un tubo, un tapón, y aquí lo que yo puedo hacer es verificar el flujo de ingreso a mi sistema de tratamiento. En el caso de que el sistema séptico se encuentre retirado unos 15, 20 metros de la vivienda, esto me va a permitir a mí al mismo tiempo, en el caso de que se me tape la tubería, hacer un sondeo para eliminar la obstrucción y evitar que se me devuelva el agua por el sanitario o por el sifón del lavaplatos o por la ducha, ¿sí? Y generando pérdida de la calidad de vida de los habitantes de las viviendas de las unidades productivas. Entonces, este tipo de sistema está en estas condiciones porque, por ejemplo, en el valle, en el norte del valle, los niveles freáticos son muy altos y este tipo de sistemas prefabricados, si yo no hago reposición de suelos o manejo de esas aguas de nivel freático, el sistema tiende a flotar y a salirse. Entonces, por eso este sistema se construye en estas condiciones. Acá en esta imagen podemos ver los rosetones plásticos y podemos ver el proceso de fermentación de los microorganismos alimentándose de esa materia orgánica que está inmersa en esas aguas residuales de origen doméstico. ¿Sí? A partir de allí nace la necesidad de vernos abocados a implementar sistemas complementarios en algunas unidades productivas con el fin de dar cumplimiento a los parámetros que establece la resolución 0631, porque cuando la autoridad ambiental exige una caracterización y se observa que el cumplimiento de los parámetros no está de acuerdo a lo que dice la resolución 0631, le envían al productor un acto administrativo en el que le dicen solicitamos suspender de manera inmediata la actividad que está generando ese vertimiento que genera impacto ambiental. ¿Y cuál es la actividad? Parar la vivienda. No podría haber gente donde se está generando las aguas residuales domésticas. A partir de allí, para darle cumplimiento a los parámetros establecidos en la resolución, nace la sugerencia de implementar los humedales artificiales, ¿sí? Y garantizar la remoción de carga contaminante de las aguas residuales que nosotros generamos en nuestras unidades productivas. Entonces, como podemos ver en esta imagen, tenemos un agua residual que son aguas hervidas y aguas grises, ¿sí? Estas aguas pueden ser tratadas en un sistema séptico como los que acabamos de ver, como un sistema primario, tanque séptico, filtro anaerobio. De allí pasa un tren de tratamiento que es el humedal artificial, donde tenemos un material impermeabilizante, que ya lo vamos a ver más adelante, una grava que me funciona como lecho de soporte y una vegetación o unas macrófitas que ya lo vamos a ver, pero que se seleccionan dependiendo del tipo de humedal, dependiendo de los metros sobre el nivel del mar, dependiendo de la zona donde yo vaya a implementar mi humedal, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante, definir qué tipo de vegetación vamos a utilizar en ese humedal de acuerdo al piso térmico para garantizar la mayor remoción de materia orgánica por parte de esa vegetación, de ese componente radicular que tiene esa vegetación, de los procesos fotosintéticos propios de la vegetación, obteniendo al final de mi proceso de tratamiento unas aguas cumpliendo la norma 0631, aún muy por debajo de ellas, como ya les venía comentando. Y que estos efluentes que se generan a partir del tratamiento del humedal puedan ser utilizados como campos, como fertirriego, en cultivos no comestibles para el ser humano, ¿sí? Pueden ser utilizados como sistemas de drenaje a través de campos de infiltración bien diseñados, donde inclusive ya va a haber una depuración mucho más alta,
por esa vegetación que tenemos en esos campos de infiltración, y el impacto ambiental que vamos a generar a fuentes de agua subterráneas, bien sean acuíferos subterráneos, va a ser mínimo, que es lo que también debemos nosotros buscar cuando hacemos vertimiento de las aguas residuales a través del suelo, generando un cumplimiento del decreto 050, que es todo lo que tiene que ver con vertimientos a través del suelo. Entonces, hay diferentes tipos de humedales. Nosotros tenemos humedales artificiales de flujo superficial. Estos humedales artificiales de flujo superficial, yo ahorita les voy a mostrar imágenes, son los humedales sobre los cuales nosotros podemos ver el manto de agua. Es decir, nosotros siempre vamos a tener un contacto directo con el agua. Ese tipo de humedales es eficiente, pero bajo ciertas condiciones pueden presentar inconvenientes por generación de olores o pueden generar inconvenientes por atracción de mosquitos. Entonces, en granjas, generalmente lo que se sugiere es implementar humedales artificiales de flujo subsuperficial. Estos tipos de humedales de flujo subsuperficial se pueden diseñar de diferentes tipos, como vemos en esta imagen, de flujo superficial, donde el agua pasa de manera directa, de flujo subsuperficial, el agua pasa por debajo de un lecho de filtración, que es grava o piedra tipo torpedo, piedra tipo guayaba, la cual ya la vamos a ver, pero se debe adquirirse que esté lavada y que esté limpia, ¿sí? Y de flujo vertical, es decir, el agua entra por encima y baja posteriormente para ser evacuada del humedal, ¿sí? Entonces, lo que hemos instalado, digámoslo, en las unidades avícolas, lo que hemos sugerido son humedales de flujo subsuperficial, y tenemos de los tres tipos, tenemos de flujo descendente, flujo ascendente y flujo turbulento, ¿sí? Hay algunos humedales artificiales que se han instalado de manera mixta, que se llaman sistemas anaerobios múltiples mixtos, que tienen humedales de flujo superficial con manto de agua y posteriormente humedal artificial subsuperficial sin manto de agua, que los vamos a ver más adelante. Entonces, acá en esta imagen podemos ver humedales artificiales de flujo superficial, cómo funcionan. Tenemos un afluente del agua residual que viene de mi sistema séptico, ¿sí? Entra a mi humedal, él pasa de manera horizontal y sale continuamente, es decir, tiene un tratamiento lineal. Acá podemos observar el manto de agua, tenemos un sistema de soporte, todos los humedales que se construyan deben de ser impermeabilizados, bien sea los puedo elaborar en ladrillo revocado con impermeabilizante, en concreto vaciado, con geomembrana, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo importante es garantizar que las aguas lluvias que se pueden filtrar a través del suelo no van a ingresar al humedal y que las aguas del humedal no van a contaminar las aguas subterráneas o las aguas de filtración que se puedan llegar a contener en ese suelo donde yo vaya a instalar mi unidad depuradora. Y acá tenemos un lecho de soporte que en este caso se grava piedra donde se va a sembrar posteriormente la vegetación, ¿sí? Y tenemos una cámara de inspección y aforo donde podemos realizar la caracterización y la toma de muestras para saber la eficiencia de mi sistema de tratamiento, en este caso el humedal artificial. Tenemos humedales artificiales entonces de flujo horizontal, entra el agua, él ya tiene un contacto completo con toda la vegetación, acá no hay manto de agua y ya el agua sale para ser posteriormente dispuesta por los campos de infiltración o para ser utilizada como fertirriego. Y tenemos humedales artificiales de flujo vertical, el agua entra por encima, baja, la salida se encuentra por debajo con tubos perforados y posteriormente cae también a mi cámara de inspección y aforo. Entonces, ¿cómo funciona el humedal? Sencillamente entra un agua residual, toda la vegetación tiene un componente radicular, donde tenemos todo un proceso de fitodegradación, fitovolatilización, fitoextracción, fitoestimulación y fitoestabilización, como ya lo había dicho. ¿A través de qué? De un proceso fotosintético. Es decir, todo lo que es esta materia orgánica que ingresa por medio del agua residual es capturada por el componente radicular, todo lo que tiene que ver esas raíces secundarias, esa parte absorbente, la parte del crecimiento de las raíces y la raíz principal absorben todos esos nutrientes, fósforo, nitrógeno y contenido patógeno y lo elimina a través de las hojas y es eliminado posteriormente por el sol, que es el mejor desinfectante. Allí se da todo lo que tiene que ver con los procesos de desnitrificación, absorción y eliminación del contenido contaminante. Y posteriormente generamos lo que es el agua depurada. ¿Dónde tenemos nosotros cambios en los sistemas de los humedales, que son sistemas naturales con los sistemas convencionales? Los sistemas naturales utilizan el sol como fuente de energía
el aire para eliminar microorganismos, para alimentar la vegetación a través de esas hojas y generar todo lo que es el proceso fotosintético, la tierra como elemento de soporte y las semillas que vamos a generar. Acá, dependiendo del caudal, ese humedal va a ser exigente o intensivo en área necesaria para su instalación. Y en cambio, los sistemas que trabajan de manera no natural, los sistemas mecánicos, necesitan alguna fuente de energía eléctrica, necesitan químicos, necesitan cemento concreto para ser elaborados y son intensivos en energía. Ellos requieren componentes químicos para hacer procesos de floculación, coagulación y salen bajo ciertas condiciones mucho más costosos que el sistema de humedales artificiales. Entonces, lo que les comentaba, la vegetación que se va a utilizar, la sugerencia es siempre mirar en las zonas donde yo lo voy a implementar qué tipo de vegetación crece en zonas de inundación. Entonces, por ejemplo, en la costa, la sugerencia es miremos en los manglares. No utilicemos vegetación muy grande, sino vegetación de tamaño mediano para que no se vaya a extender mucho en la parte de la estructura del humedal y pueda llegar a generar inconvenientes en las estructuras físicas del mismo sistema depurador. Entonces, siempre mirar qué vegetación crece en cada uno de los pisos térmicos y la zona donde yo voy a implementar mi humedal. La profundidad de las raíces, tenemos mucha literatura. Burkhardt, Anedi, por ejemplo, han generado diversos rangos de profundidad óptimos dependiendo del tipo de vegetación que se utilice, que es la tabla que se encuentra en la presente diapositiva. Tenemos raíces que vienen desde los 5 centímetros hasta los 2 metros. Por ejemplo, esta hoja verde se llama bore. Esa raíz puede alcanzar hasta 1,60 m de profundidad y se consigue muy fácilmente, inclusive en las laderas de las carreteras cuando nos dirigimos hacia las unidades avícolas, a granjas. Generalmente ahí podemos observar de este tipo de vegetación. Tenemos esta vegetación que se llama taro, el nombre científico es Colocasia esculenta. En los libros de literatura de diseño de humedales se le conoce como black magic o mata mágica o negra mágica, ¿sí? Porque esa hoja tiene una capacidad increíble de absorber esos nutrientes, esa materia orgánica que no logró ser retenida en el sistema séptico, ¿sí? Generando unas condiciones al final del tren de tratamiento de la humedad supremamente eficientes, ¿sí? Tenemos lo que es el vetiver. El vetiver tiene una condición especial, acá podemos ver la profundidad de sus raíces, de todo el componente radicular, pero el vetiver, para poder que esa raíz alcance esa profundidad, hay que cortarlo continuamente, unos cada 3, 4 meses, estarlo cortando para obligar a que la raíz crezca y las hojas crezcan. Si nosotros vemos la hoja del vetiver muy grande y nunca lo hemos cortado, esa raíz no puede llegar a alcanzar profundidades. Entonces tiene esa condición especial. Tenemos matas para humedales donde vemos el manto de agua, como son jacintos de agua, ¿sí? Lentejas de agua o Lehmann minor, juncos, espadañas, y en la literatura no se nombra muchas veces o muy poco lo que se nombra el buchón de agua. Recordemos que el buchón de agua tiene unas propiedades de mucha eficiencia en la remoción de metales pesados y en la absorción de materia orgánica, pero el buchón de agua tiene una característica que se reproduce a una velocidad exponencial, ¿cierto? Entonces hay que hacerle un mantenimiento más constante a la hora de extraer la cantidad de buchón del humedal, porque puede generar anaerobiosis, estanquidad y descomposición de esa cantidad de materia orgánica, generando olores y fallas en el tratamiento, en la eficiencia del humedal, y nos vemos abocados a mirar qué hacer con ese buchón de agua, a tener lechos de secado, donde posteriormente hay que triturarlo y podríamos hacer una disposición a través del compost de mortalidad, porque me va a generar un material carbonáceo en esas unidades de biotransformación de las mortalidades que genera en la granja. Inclusive se podría pensar en utilizarlo de manera directa, pero siempre y cuando yo controle muy bien los parámetros de humedad que se debe tener presentes en el compostaje de mortalidad. Recordemos que ese porcentaje de humedad debe estar entre un 40 y un 60. Entonces hay que controlarlo muy bien para evitar que se nos quede o muy seco el compost de mortalidad o muy mojado si vamos a utilizar ese buchón en esas unidades de biotransformación, ¿sí? Importante las consideraciones para el diseño del humedal. El humedal siempre debe estar diseñado de acuerdo a los parámetros de diseño de las unidades sépticas, es decir, de mi pozo séptico, de mi tanque séptico. Es decir, el caudal de diseño de mi sistema séptico debe ser el mismo caudal de diseño de mi humedal artificial. Porque si yo me voy a un caudal de diseño más pequeño en mi humedal artificial, voy a generar un tiempo de retención muy alto, ¿sí? O puedo llegar a generar que el agua se me desborde de mi humedal
porque no tiene el tiempo adecuado de transitar de manera eficiente. Y si yo hago una humedal artificial mucho más grande que mi caudal de diseño de mi sistema séptico, esa agua va a necesitar mucho más tiempo del necesario para lograr abarcar toda el área superficial del humedal, generando espacios vacíos. Entonces ahí tenemos también inconvenientes. Entonces, importante que el diseño del sistema séptico y del humedal estén relacionados entre sí y que los factores de diseño inicial, los factores de conceptos técnicos de ingeniería estén acordes uno con otro. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de una población de 10 habitantes, una temperatura de 25 grados centígrados, dotación de agua para consumo humano de 130 litros habitante día, de acuerdo a la resolución 0330 del 2017 y a la resolución 0844 del 2017, que es el RAS rural, un factor de retorno de 0.85. El humedal artificial, el tiempo de retención hidráulico debe estar entre 3 a 5 días, para remoción de nitrógeno entre 7 y 14 días, una carga de demanda bioquímica de oxígeno, que es simplemente la cantidad de materia orgánica que es biodegradable biológicamente en un tiempo de 5 días, ¿sí?, a una temperatura de 20 grados centígrados en condiciones ideales, menor a 112 kilogramos por litro. Pero se ha podido trabajar humedales hasta 200 kilogramos por habitante día de DO5 y trabajan muy bien. Una carga superficial de metros cuadrados por litro día de 0.021. La profundidad del agua en metros, 0.30, 0.60, y la profundidad del medio de 0.45 a 0.75 metros. Es decir, la profundidad de mi humedal va a estar entre 0.8 a 1.9 metros. Nunca, y esto es una condición particular, los humedales deben de tener una profundidad mayor a 1.20 metros, porque con esa profundidad, si lo hacemos muy profundo, no vamos a garantizar que ese componente radicular logre profundizarse de manera adecuada en toda el área superficial del humedal. Es decir, no abarcaríamos toda el área y nos quedaríamos con unos puntos bajos donde no vamos a tener contacto de la raíz con esa agua y vamos a generar problemas de absorción de sus nutrientes, ¿cierto? La calidad del agua esperada después del humedal, de DO5 menor a 20 miligramos por litro, sólidos suspendidos totales 20 miligramos por litro, contenido de nitrógeno y fósforo de 10 y 5 miligramos por litro, ¿sí? Entonces, las consideraciones de diseño, en esto no voy a profundizar mucho, porque esto es un concepto técnico. Lo que quiero mostrarles es los 4 pasos fundamentales a la hora de tener en cuenta el humedal artificial y el diseño metodológico, conceptual e ingeniería. El caudal de diseño está dado por la ecuación factor de retorno, población, dotación neta, dividido 86.400. Esa ecuación es la que me da a mí la resolución 0330 del 2017 y la resolución 0844, que es el reglamento técnico de agua potable y saneamiento básico para el sector rural. Entonces, si yo le presento a una corporación a esta metodología, diciéndole de dónde saqué cada ecuación, le estoy diciendo, mire, estoy utilizando las herramientas que me dan las mismas autoridades ambientales para diseñar mis unidades depuradoras, ¿sí? Entonces, eso para el concepto y la sugerencia es seguir los lineamientos que nos dan las autoridades ambientales. Entonces, vamos a ver un ejemplo para un caudal de 0.01 litros por segundo, equivalente a 0.6 litros por minuto, una carga de DO5 que sale del sistema séptico de 600 gramos día y una carga de DO5 que esperamos que salga del humedal de 50 gramos día. Estos valores salen de la tabla de la resolución 0330 de valores mínimos de cargas, de cargas contaminantes por habitante día, ¿sí? Entonces es importante siempre relacionar de dónde estoy calculando yo estos valores de acuerdo a las tablas de aportes per cápita que me da la normatividad. La primera ecuación que yo voy a tener presente para determinar el tamaño del humedal y las dimensiones del humedal es el área superficial. El área superficial está dada por un caudal de diseño en litros por minuto para nuestro caso, el logaritmo natural de la carga orgánica del afluente que viene del sistema séptico, el logaritmo natural de la carga contaminante esperada de mi humedal, ¿sí?, dividido una constante cinética de primer orden que es KT. Esta KT vale 0.581 días a la menos 1. D, que es la profundidad en metros, y esta la asume el diseñador, es decir, yo puedo trabajar con 1 metro de profundidad, con 1 metro, con 2, con 0.9 metros, pero lo ideal es, desde el punto de vista, trabajar con profundidades de 1,20 m a 1 metro. Y M es la porosidad del medio, que simplemente me lo dan las tablas que vemos a continuación,
dependiendo del tipo de material de filtración que yo vaya a utilizar. Esta tabla nos la da también las guías de buenas prácticas del reglamento técnico de saneamiento básico y nos dice, dependiendo de lo que yo voy a utilizar, si voy a utilizar piedra redonda de 4 a 7 centímetros, la porosidad máxima es de 0.46. Y si yo voy a utilizar piedra partida de 4 a 7 centímetros, la porosidad máxima es de 0.66. Entonces esos son los valores que yo voy a utilizar para la porosidad del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazar. Esta es la ecuación. Caudal de diseño tiene 0,6 litros por minuto por el logaritmo natural de 600, que es la carga de EBO aportada del sistema séptico, menos el logaritmo natural de 50 miligramos por litro, que es la carga orgánica esperada del humedal, dividido KT, que es la constante cinética de primer orden, 0.581, por una profundidad que se asume de 1.2 metros, ¿sí? Y por 0.46, que es el factor de porosidad, de acuerdo al lecho de soporte que yo voy a utilizar. Entonces acá tenemos un área superficial de 4.6 metros. A partir de allí calculamos el área de sección transversal, que está dada por la tasa de carga hidráulica en metros cúbicos, metros cuadrados día, que sale de esta tabla que les presentamos acá, y dependiendo de lo que yo vaya a utilizar como medio filtrante, tiene tasa baja, tasa intermedia y tasa alta. Generalmente se sugiere trabajar con roca o roca escoria con una tasa intermedia, entonces lo que hacemos es sumar, por ejemplo, este valor de 3.7 y 9.4 y sacar el promedio, ¿sí? Ese promedio lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y KS, que es la conductividad hidráulica sale de la tabla que vimos anteriormente, que es este valor, 0,665, dependiendo de la piedra que yo vaya a utilizar, y 0,660. A partir de allí lo que hacemos sencillamente es reemplazar un área de sección transversal 6,55 metros cúbicos por metro cuadrado día, que es el promedio de 3,7 y 9,4, dividido KS, que es la conductividad, que la observamos en esta tabla, 0,665, ¿sí? Y la S, que es la pendiente. Siempre se sugiere que las pendientes de los humedales estén entre 1 y 2%, nunca mayor, porque esa pendiente lo que va a hacer es que ese tiempo de retención hidráulico que se calcula a continuación se vea afectado por un tránsito rápido del flujo de agua. Es decir, no va a tener el mismo contacto radicular el agua cuando ingresa que el agua que va a estar al final de mi humedal artificial por esa pendiente. Entonces, siempre pendientes entre 1, máximo 2%. El área de sección transversal nos da entonces un valor de 9,8 metros cuadrados. A partir de allí calculamos entonces el tiempo de retención. Entonces tengamos presente área superficial, área de sección transversal y tiempo de retención. El tiempo de retención está dado por el área superficial, por la profundidad, por la porosidad del medio dividido el caudal. Entonces simplemente reemplazamos. Área superficial nos dio 4,6 metros cuadrados, una profundidad de 1,2 metros, por una porosidad del medio de 0.46 dividido el caudal, 0.6 litros por minuto. El tiempo de retención hidráulico nos dio un tiempo de 4.2 días. Recordemos lo que nos dice la literatura y lo que presentamos a la autoridad ambiental en la tabla de parámetros de diseño es que los tiempos de retención hidráulico en el humedal artificial deben de estar en promedio entre 3 y 5 días. Es decir, este tiempo de retención de 4.2 días nos cumple lo que establecen las guías de diseño conceptual e ingeniería que son emitidas por las autoridades, ¿sí? Muy importante, a partir de allí calculamos entonces el ancho del humedal. El ancho de la celda del humedal está dado por esta ecuación, 1 dividido Y, donde Y es la profundidad del lecho de soporte, es decir, del agravado de la piedra que yo utilice, es decir, una profundidad de 1.9, que es la profundidad que va a tener contacto con todo el lecho de filtración. Y ese lecho de filtración también se utiliza para tapar y garantizar que la tubería no va a tener taponamientos ni obstrucciones, que lo vamos a ver enseguida. Dividido el caudal por el área superficial, multiplicado por el caudal por el área superficial, dividido M por KS, que son constantes. M y KS son constantes que están definidas dentro de las guías de diseño de los humedales. M en nuestro caso vale 0.0015 por 1000 a la 0,5. Entonces esta ecuación me da un ancho del humedal de 1,5 metros. A partir de allí, las guías de buenas prácticas
me dicen que las recomendaciones es que la relación largo-ancho sea 2:1, 3:1 o 4:1. Generalmente, uno trabaja con una relación 2:1 o 3:1, que son las relaciones, digámoslo, para evitar un humedal también muy extenso. Entonces, en este caso vamos a trabajar con una relación 2:1, donde tenemos un ancho de 1,5 metros, el largo va a ser 3 metros, entonces simplemente podemos decir que el volumen del humedal es largo por ancho por profundidad, tenemos un largo de 3 metros, un ancho de 1,5 y una profundidad de 1,2 para un volumen del humedal de 5,3 metros cúbicos. Entonces, área superficial, área de sección transversal, tiempo de retención hidráulico y ancho del humedal. Esos son los elementos básicos a la hora de hacer un diseño de un humedal. Ya si queremos nosotros consultar más, hay mucha literatura, se les puede compartir desde el programa de sostenibilidad literatura para quienes quieran investigar un poco más. Igual al final de la charla vamos a tener el contacto de cada uno de los profesionales del programa donde podemos tener el apoyo que necesitemos en caso de que deseamos implementar este tipo de alternativas. Todo lo anterior que acabamos de ver se presenta, en este esquema. Vemos todo lo que es el lecho de soporte, la tubería de ingreso del agua que proviene de mi sistema séptico. Este es la grava y este es el área de salida. Entonces simplemente tenemos un largo, un ancho y una profundidad. Y todo lo que acabamos de ver ya se representa en los humedales construidos. Muy importante lo que les hemos comentado en la charla es el humedal debe ser siempre impermeabilizado, bien sea como observamos en esta imagen con ladrillo revocado e impermeabilizado o con concreto vaciado, ¿sí? Ya es del gusto del constructor, de lo que se quiera invertir, de las facilidades que se tengan. La tubería, como observamos acá, perforaciones continuas que garanticen que el agua va a tener contacto en toda el área del humedal. Este, por ejemplo, humedal, esta tubería de 4 pulgadas está perforada a lo largo y en las puntas tiene tapón, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que el agua se distribuya de manera homogénea, como cuando tenemos la ducha del baño y sale en chorritos, que vaya saliendo en esas condiciones. Vemos acá el sistema de medio de soporte. Entonces, todo lo que es tubería va completamente tapado con la piedra y grava. Y posteriormente, hablamos de un humedal de 1,20 de profundidad, 90 centímetros son material de soporte y el resto se sugiere que sea tierra para que la vegetación crezca de manera mucho más acelerada y pueda llegar a generar una labor depuradora mucho más ligera. Cámara de inspección y aforo, la salida del humedal para la toma de muestras, supremamente importante, esa no se nos puede olvidar, ¿sí? Y vemos algunos casos exitosos. Este humedal artificial, acá tenemos el sistema séptico, se instaló para un número de 6 viviendas, un sistema séptico de 10.000 litros con un humedal de 40 metros cúbicos, ¿sí? Este es el día que lo sembramos, este es el estado actual, este humedal se instaló en una de las granjas de la empresa Abriago Internacional SAS, cuenta con su permiso de vertimientos. Este es un humedal artificial mixto, este es un sistema anaerobio múltiple mixto, tenemos un humedal con manto de agua, con buchón de agua y LED más minus lenteja de agua, y posteriormente pasamos al humedal artificial sin manto de agua. Acá vemos cómo ha ido creciendo y cómo es el estado actual de este TAR o de esta colocasia esculenta, cómo empieza a absorber esos nutrientes. Esta es granja de la empresa Vitaobo, también con permiso de vertimientos. Vemos estos humedales que se instalaron en la empresa Grinza. Por acá en la parte de arriba tenemos el sistema séptico de 15.000 litros. Tenemos todo lo que son la vivienda, unidad sanitaria y área de clasificadora. Este fue el día que se sembró el humedal y vemos en las imágenes de abajo cómo es el estado de este humedal el día de hoy. Acá está la cámara de inspección aforo. Entonces vemos cómo la vegetación realmente empieza a nutrirse, a alimentarse de ese componente orgánico que no logró ser removido en el sistema séptico, ¿sí? Observemos este humedal artificial de Granja Agroclub en el norte del valle. Esta vegetación se seleccionó de la zona y miramos, este es uno de los humedales más coloridos que conocemos, cómo esa vegetación con esa carga orgánica logró alcanzar unos colores supremamente llamativos. Es un humedal muy hermoso también. Tenemos cámara de inspección a foro. Este es humedal artificial construido en la avícola La Julieta en el norte del valle, humedal con taro o colocasia esculenta, y tenemos un humedal con vetiver. Observemos las imágenes, cámara de inspección y aforo. ¿Sí? Este es un humedal, un sistema que se instaló
en la empresa Proteinovo, donde se separaron todo lo que son aguas servidas provenientes de los sanitarios de las aguas de lavandería. Entonces, este era el estado antes de la implementación de la alternativa. Acá se implementó la alternativa. Este es el día que se sembraron los humedales, ¿sí? Y este es el proceso que nos presenta cómo se va desarrollando la vegetación, y este es el estado actual del humedal. Un humedal trabajando eficientemente. La idea es allí reutilizar estas aguas, bien sea en fertirriego, también se puede utilizar en los sistemas sanitarios para el bombeo y posteriormente caen y serán tratadas en el sistema séptico. Importante, sumamente importante, que las aguas residuales que ya son efluentes de esos humedales artificiales, ¿qué vamos a hacer con ellas? Como les comentaba, se pueden utilizar como fertirriego o a través de disposición, a través del suelo mediante pozos de absorción o campos de infiltración. Entonces es muy importante hacer las pruebas de percolación para saber las dimensiones de mis campos de infiltración. Los campos de infiltración tienen una vida útil larga siempre y cuando yo los diseñe adecuadamente. Un campo de infiltración no es simplemente poner un tubo y que el agua se vaya a nivel del suelo, sino que tiene unas condiciones técnicas de ingeniería que se diseñan la longitud y el número de espinas de pescado dependiendo de las pruebas de percolación y del tipo del suelo en donde se vaya a implementar la alternativa. Entonces acá vemos unas imágenes de unos zanjas de infiltración o campos de infiltración muy bien construidos, con su grava que esté por 20 centímetros por debajo o 20 centímetros por encima del tubo y posteriormente se procede a tapar. Aquí al fondo, casi llegando al final del campo de infiltración, vemos una tubería de 4 pulgadas. Esa tubería funciona como cámara de inspección de aforo. En esta tubería yo puedo extraer el tapón e introducir una vara con un pedazo de tela enrollado, sumergirla y mirar al final la altura que me marca la columna de agua y saber si el agua está por encima del campo de infiltración, puede haber alguna obstrucción, ¿sí? Entonces yo por ese mismo tubo puedo hacer un sondeo, ¿sí? Sondear y destapar inclusive mi campo de infiltración, alargando la vida útil. Los pozos de absorción son importantes diseñarlos de acuerdo también a esas pruebas de infiltración o pruebas de percolación que hacemos en campo. Importante de los campos de infiltración que estén las paredes en mampostería intercalada, ¿sí? Y que tengan también un lecho de grava, piedra y arena para garantizar una mayor vida útil de esos pozos de absorción. Los pozos de absorción debemos de empezar a sacarlos de la cabeza que es un hueco y que el agua que se trató llegue a ese hueco, sino que es una estructura complementaria al sistema séptico por el medio del cual se va a disponer el agua residual tratada cumpliendo la norma de vertimientos. ¿Sí? Acá observamos algunas imágenes de tratamientos de agua. Entonces pH, esta es la empresa Grinsa, un pH de 7,74. Recordemos que la resolución 0631 me dice un pH de 6 a 9 unidades. Tenemos una demanda química de oxígeno de 61,6 miligramos por litro. La normatividad, la resolución 0631 me dice 200 miligramos por litro, entonces estamos muy por debajo. Sólidos sedimentables estamos menor de 0,1 y sólidos suspendidos totales de 7 miligramos por litro. Acá la normatividad nos dice sólidos suspendidos totales 100 miligramos por litro. Entonces podemos ver las bondades del humedal artificial. Esta es la caracterización del humedal artificial de la empresa Viagro Internacional. Acá podemos ver una demanda química de oxígeno de 41,5 miligramos por litro. La normatividad nos exige 200. Entonces tienen unas bondades muy llamativas a la hora de dar cumplimiento de norma. No es lo mismo llegar a una unidad avícola y ver un sistema séptico como los que vimos al inicio de la conferencia, a ver un sistema séptico bien concebido con un humedal artificial que también va a generar un embellecimiento paisajístico. Acá les voy a mostrar un pequeño videito de cuáles son las características del agua residual generada en una vivienda de una unidad productiva. Entonces observemos esa agua. Esa agua proviene de un sistema séptico, un humedal artificial, ¿sí? Entonces observamos las características de estos efluentes, ¿sí? A continuación les muestro un ejemplo. Este es un caso bien interesante que se realizó en el Valle por parte de mi compañero Miguel Velasco, profesional de sostenibilidad. Hizo la visita a una granja, tenían un sistema séptico convencional, tenían 2 canecas de 1000 litros sin uso y lo que se sugirió es, venga, montemos en esas canecas unos humedales, sembrémosles 2
matas de taro o de bore, ¿sí? Y vamos a mirar qué sucede. Y lo que se pudo observar con el tiempo es, miremos la dimensión de esas hojas respecto al compañero, al colaborador de granja. Entonces, es decir, la cantidad de materia orgánica que aún salió de ese sistema séptico que se tenía instalado en la granja era tan alta que miremos las dimensiones de ese bore que logró alcanzar esas 2 canecas de 1000 litros. Allí se logra evidenciar cómo la vegetación tiene unas bondades increíbles a la hora de depurar las aguas residuales que generamos en nuestras unidades productivas. ¿Sí? Los humedales artificiales se utilizan, por ejemplo, también a nivel institucional. Yo les digo estos ejemplos. Esta es una universidad de Washington. Tenemos una cadena de humedales sin manto de agua donde se depuran todas las aguas residuales generadas en los servicios sanitarios de la misma universidad. Tenemos humedales artificiales arquitectónicos. Por ejemplo, cuando el humedal es muy grande o se hacen conjuntos residenciales, yo puedo instalar humedales artificiales arquitectónicos como los que observamos acá instalados en un conjunto residencial en Toronto, Canadá. Se venden ya prefabricados. Acá observamos en fibra de vidrio algunos humedales. Tenemos el sistema de tratamiento, humedal artificial, cámara de inspección y aforo. ¿Sí? Se utilizan para tanto tratamiento de aguas residuales domésticas como aguas residuales no domésticas. Acá observamos un humedal artificial para tratamiento de las aguas domésticas y de proceso de una empresa metalúrgica en Argentina con manto de agua. Vemos las dimensiones de este humedal, ¿sí? Y vemos un humedal artificial para el tratamiento de una comunidad en San Jerónimo, en México, sin manto de agua, que es lo que se instala en el sector avícola. Vemos las dimensiones de esos humedales. Muy importante el mantenimiento. El mantenimiento de un humedal, ¿en qué consiste? En evitar que la vegetación se salga de la zona donde está instalado el humedal, ¿sí? Es decir, o que la vegetación del exterior empiece a invadir el humedal. Entonces, hacer un proceso de poda y cuidado de la vegetación. Retirar la vegetación que se va muriendo del humedal para eliminar compuestos húmicos que puedan llegar a aparecer o taninos que puedan llegar a aparecer en esas aguas residuales. Entonces, simplemente mantener el humedal como una poda de un jardín normal, ¿sí? Hacer limpieza de tuberías, recolección y distribución de agua y lodos cuando veamos obstrucciones. Generalmente los humedales tienen una vida útil larga, 5 o 6 años, dependiendo de las condiciones climáticas de las zonas donde se instalen los humedales. Cuidar los bordes, canales perimetrales y estructuras físicas. Inspección y regulación del nivel de agua en los humedales. Si nosotros vemos que el agua está saliendo de la estructura del humedal, quiere decir que puede haber taponamientos internos. Entonces ahí me toca hacer o sondeo por medio de las recámaras de tuberías que les mostré en las imágenes, o ya sacar toda la estructura del humedal para mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces acá hay un ejemplo de un formato de inspección, una fecha, limpieza exterior, poda, cuidado de la estructura física, mantenimiento de las tuberías y siempre un responsable, ¿sí? Algunos de los costos de implementación, digamos lo que dependen de los costos de las trampas de grasas, de los sistemas sépticos, pero acá les presento algunos datos que no están muy alejados de la realidad, pero varían de acuerdo a los costos de estos equipos en el mercado. Entonces, si yo tengo una vivienda de 4 ocupantes, las trampas de grasas que se sugieren implementar en las viviendas, siempre mínimo de 250 litros para garantizar unos tiempos de mantenimiento siquiera de un mes, mes y medio, 2 meses, dependiendo de la inspección visual que lo realice cada 15, 20 días. Ese costo está alrededor de 174.000 pesos. Un sistema séptico de 2.000 litros tiene un costo aproximado de 2.540.000 y un humedal artificial para una vivienda de 4 a 6 personas está alrededor de 1.800.000, 2.200.000. Yo le coloco el promedio, se le pone pues el promedio allí. Entonces acá pueden ver algunos de los costos. Humedales desde 4 personas, 2 millones, 8 personas, 4 millones, 12 personas, 6 millones, dependiendo del costo de los materiales, si lo voy a construir en ladrillo revocado o impermeabilizado, si lo voy a hacer en cemento vaciado, si lo voy a impermeabilizar con membrana. Entonces los costos varían de cómo lo quiero construir, ¿sí? Entonces es lo que hay que tener muy presente. Acá observamos un ejemplo de cómo se presentan los costos asociados a la implementación de la alternativa de la autoridad ambiental. Entonces, todo lo que tiene que ver con localización, replanteo, rocería, adecuación de acceso, excavación, el costo de los materiales, los tanques sépticos, la trampa de grasas, el material de soporte de los microorganismos. Entonces, es importante tener muy presente cómo presentarle los costos a la autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, como conclusiones, los humedales artificiales se convierten en una alternativa viable tanto económica como ambientalmente para la descontaminación de aguas residuales. Es técnicamente ejecutable, es económicamente atractiva,
socialmente aceptable y ambientalmente sostenible. Acuérdense que estamos hablando de todo lo que es sostenibilidad ambiental y hemos venido trabajando en las conferencias de la hora de la sostenibilidad, en la inmersión en estos temas que permitan ser más eficientes a la hora de cumplir la normatividad que aplica el sector. Aumenta el valor paisajístico, entrar a una granja y ver que el sistema de tratamiento es un sistema por medio de vegetación, por medio de un jardín, es mucho más llamativo que ver un sistema séptico convencional, unos tanques enterrados y listo. ¿Sí? Se recomienda que las especies vegetales seleccionadas sean nativas de cada región, como les dije, buscar dónde se encuentran estas vegetaciones en zonas húmedas, ¿sí? Esto permite tener mejor tasa de crecimiento, una mayor vida útil, mayor resistencia a épocas de sequía, a fenómenos del Niño, a épocas de calor, a épocas de lluvia, etc. El éxito del tratamiento del humedal depende de su diseño, la vegetación empleada, la carga contaminante y el medio filtrante que se utilice, ¿sí? Y se sugiere el uso de humedales construidos como un sistema de tratamiento secundario o complementario, ya que la eficiencia del humedal es mayor si el agua residual ha sido pretratada. En algunas partes del mundo se utilizan los humedales sin ningún tipo de tratamiento previo, pero estos humedales son de mucho más gran tamaño, más área se necesita para la instalación, para poder tener un sistema de almacenamiento de lodos y un sistema de deshidratación como un falso fondo. Entonces requiere una mayor área, mayor costo de implementación. Si se requiere utilizar o se busca reutilizar las aguas provenientes de los humedales artificiales, es necesario realizar unos procesos de desinfección adicionales, evitar la estanqueidad, porque si yo trato mi agua y la almaceno en los tanques por un periodo de tiempo largo, va a generar estanqueidad donde me va a tocar hacer unos tratamientos similares al tratamiento al agua de piscinas, ¿sí? Para garantizar su reuso, bien sea por aspersión en cultivos o reuso en el bombeo de los sistemas sanitarios. Acá entonces ya para finalizar están los contactos de cada uno de los profesionales de sostenibilidad. Gloria Elena Restrepo en Antioquia, Maura Miranda en la costa, Paola Rodríguez en Ibagué, Carlos Larrota en Cundinamarca, José Raúl Báez en Santander, Miguel Velasco en el Valle y quien les habla David García para el eje cafetero y norte del Valle. Entonces les queda en la presentación que se les enviará posteriormente los teléfonos de los contactos, ¿sí? Y muchas gracias por la presentación, ya quedo para preguntas, lo que necesiten con muchísimo gusto. Bueno, David, muchísimas gracias por tu presentación. Ya pasamos pues a la parte de las preguntas. Y bueno, nos pregunta acá Gustavo Martínez. ¿Cómo se diseña un humedal para unidades sanitarias grandes que no tienen flujos constantes de ingreso de persona y tienen picos de uso durante 14 días cada 58 días? Ok, muy bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de diseñar e implementar un humedal para unidades sanitarias que lo vimos en la granja La Julieta, ¿sí? Ese humedal se diseña, el tamaño que vimos en esa imagen no es un humedal muy grande. Lo que sí debemos garantizar es que como generalmente son aguas jabonosas con contenido de fósforo, que la vegetación tenga la capacidad de absorber ese contenido de fósforo que generalmente es el que tenemos en los detergentes. Es muy importante determinar la vegetación que se va a sembrar para que sea resistente a las épocas de sequía, porque si bien ahí no va a haber un flujo continuo de agua, esa vegetación, si nosotros observamos que no crece o que se está marchitando, hay que adicionarle inclusive agua. Los humedales artificiales, dependiendo de la época del año, pueden, y lo voy a decir de la manera más clara, pueden generar o no generar un vertimiento. Es decir, la vegetación en una época como un fenómeno del Niño o una época de intenso calor puede absorberse toda el agua que le está ingresando al humedal y no haber un vertimiento. Pero en época de lluvia puede que el volumen de agua sea mayor y que se pueda llegar a generar un vertimiento o que se esté utilizando mucha agua en el momento de ducharse o que haya fugas en los sanitarios de la unidad sanitaria, ahí va a haber un flujo continuo. Generalmente lo que se sugiere ahí es mirar muy bien el tipo de vegetación de la zona para que sea resistente a las épocas de sequía y estar inspeccionando mucho el humedal para mirar si necesitamos, en algunos casos, adicionarle agua a esa vegetación. Vale, gracias. Bueno, la siguiente pregunta va muy relacionada con la vegetación. Sandra Ortega nos pregunta, ¿cuál es la vegetación acorde que se necesitaría para un humedal o si se tiene algún listado de estas especies? Sí,
En la literatura hay mucha, como les mostraba en Medcalier, hay unas tesis muy importantes del Instituto Catalán de Tecnología, donde tienen capítulos de vegetación, pero como les mostré en la presentación, lo que se sugiere son vegetaciones nativas. Ha dado muy buenos resultados el taro o el bore, el verde o el morado que les mostraba. El vetiver da muy buenos resultados. Cuando yo voy a utilizar humedales con manto de agua, entonces los jacintos, las espadañas o vegetación que permita vivir en zonas pantanosas o sumergibles, es importante mirar en cada zona qué vegetación se encuentra. Por ejemplo, como les decía, en la costa, personalmente yo me iría para los manglares y miraría qué vegetación es la que me está aguantando esa carga hidráulica o ese contenido de agua en exceso para que logre ser resistente a las inundaciones. ¿Sí? Importante es sencillamente mirar qué vegetación crece en cada zona. Uno puede leer mucha literatura y lo que siempre dicen en las conclusiones de la literatura es busque vegetación de cada piso térmico y que aguante inundación. ¿Sí? Inclusive en algún momento, hablando con algún agricultor que instalamos un humedal en su granja también, yo le decía, vamos a sacar la vegetación del bordo de las carreteras en el norte del valle donde se tienen los desagües o donde se tienen esas canales inundadas de agua, ¿sí? De esos riegos, de esos cañabuzales. Entonces íbamos a conseguir la vegetación de esas zonas. ¿Sí? Entonces eso generalmente es lo más importante. Listo. Acá nos pregunta Jonathan Padilla, son 5 años y después tendríamos que cambiar de nuevo la vegetación. Digámoslo que en promedio 5 años, yo he conocido humedales de 8 o 10 años. Sí, humedales de muy buenas condiciones por los mantenimientos preventivos programados que se le hacen. Pero generalmente sí se cambia completamente la vegetación dependiendo de cómo yo la esté visualizando. Si yo veo que la vegetación ya empezó a morir, ya su vida útil ya se ha ido mermando, entonces ahí sí se cambiaría la vegetación completamente. Lo que se hace es eliminar un poco la parte superior, esos 20-30 centímetros de suelo, se limpia, ¿sí? Se vuelve a ubicar y se siembra vegetación nueva. Realmente la vegetación de los humedales es muy económica, como les digo, se puede conseguir a bordo de las carreteras donde hay fuentes de agua o donde hay pantanos o zonas lodosas, en lagunas de los mismos predios donde se encuentran algunas granjas o fincas, hay vegetación que puede ser utilizada. Entonces, hay facilidades de acceso a ese tipo de vegetación. Vale, perfecto. Acá, David, no sé si podemos mostrar la diapositiva donde están todos los datos de los ingenieros del programa de Claro, sostenibilidad. ahí la Aquí están Jonathan viendo. también nos pregunta si pueden tener un apoyo y un acompañamiento por parte de nosotros y pues la respuesta es sí. Acá están todos los datos de los ingenieros en donde podemos pues brindar como este acompañamiento y esta asesoría para implementar los humedales. Nos preguntan, ¿estos humedales aplicaría para planta de beneficio ya que el caudal es alto? Sí, mire, en el eje cafetero, en Frigocafé, las aguas, que es la planta de beneficio de ganado bovino y porcino, ellos tienen un sistema de humedal como complemento al sistema de lodos activados que tienen allí. ¿Qué sucede ahí? Que por el caudal de diseño se necesita una gran área, una gran extensión para la instalación y la implementación del humedal. Entonces lo importante allí es tener el área, En ese tipo de humedales, cuando son para aguas residuales no domésticas o de proceso, hay que tener en cuenta que el diseño debe tener unos elementos técnicos de cálculo de evapotranspiración. Esos elementos de evapotranspiración se encuentran cómo realizarlos en el Estudio Nacional del Agua de Colombia, en el numeral 2.1 de oferta hídrica, que es la página 41. Allí nos dice paso por paso cómo llevar a cabo un cálculo de evapotranspiración. Hay otros modelos como el modelo de Thornton White, donde nos habla de la evapotranspiración potencial, y lo que uno tiene que tener muy claro ahí es la temperatura del lugar, la precipitación, la radiación solar incidente y el rendimiento de la vegetación, porque en ese tipo de aguas residuales ya hay compuestos que pueden ser de sustancias de interés sanitario o compuestos volátiles que son de mayor importancia que las aguas residuales netamente domésticas de una granja o de una unidad sanitaria.
Hay otro método que es el método de Hargreaves, que es el que yo personalmente más he empleado. Es muy fácil de conseguir, los datos se consiguen en el IDEAM o en las corporaciones autónomas regionales, todo lo que tiene que ver con radiación solar incidente, radiación solar extraterrestre, etcétera, etcétera. Pero entonces ese tipo de humedales para aguas residuales no domésticas deben de tener un poco más de detalle a la hora de hacer los diseños conceptuales y ingeniería, pero es una muy buena alternativa. Aparte de eso, que se ponen hermosos, hermosos. Vale, gracias, David. ¿En dónde puedo investigar o conocer qué tipo de material vegetal puedo usar dependiendo del piso térmico donde voy a ubicar el humedal? Vea, hay mucha información. El título J nos da alguna. Yo les presenté en la conferencia alguna. Hay tesis de grado, por ejemplo, de depuración de aguas residuales municipales de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde hay gran información. Hay una tesis de grado de la Universidad Javeriana de humedales de tratamiento de aguas residuales municipales y domésticas, muy interesante. Entonces, digamos lo que información de humedales realmente hay bastante. Yo les podría enviar con mucho gusto información a cada uno de los compañeros profesionales de sostenibilidad. Ellos también, pues obviamente tienen y compartirla. De todas David, maneras, hagamos algo. A tu presentación, ¿por qué no le unimos una diapositiva con algunos links en donde pues tú ya tienes esa sí, literatura para que lo puedan compartir? De claro igual que sí. manera, les enviamos a través del chat el link de la asistencia, entonces por favor los que se registren allí pues van a recibir la memoria de esta charla. ¿Sí? ¿Listo? Pero yo quiero dejar claro algo. Mire, la experiencia de los humedales que se han implementado en el gremio me ha arrojado que la vegetación definitivamente, uno puede leer mucho sobre vegetación, la mayoría siempre hablan de lo mismo, espadañas, juncos, jacintos, lesma minor, bore, taro, vetiver, etcétera. Casi siempre esa es la vegetación que más sugiere en la documentación. La sugerencia que personalmente les hago es revisar en cada una de las zonas donde están ubicadas las unidades productivas, qué vegetación crece en los lechos de los ríos, en lagunas, en zonas pantanosas, en zonas inundables. Y esa vegetación es la que hay que utilizar en el humedal. Realmente no se necesita mucha especialización en seleccionar la vegetación. Si recordamos la presentación, yo les mostré un humedal artificial que se instaló en una granja en el norte del valle de la empresa Agroclab. Y esa vegetación era de un color muy bello, muy bonita, y esa vegetación fue seleccionada de la zona. Y esa vegetación, no le sabemos, yo personalmente no me sé el nombre, sé que estaba en zona de inundación y se utilizó y ha funcionado maravillosamente. Y entonces la pregunta, ¿cuánto vale? No vale nada, porque vale decir nuevamente y coger de la zona los frutos o vegetación y sembrarla, traerla de una zona y sembrarla en otra zona. Entonces baja mucho los costos. Vale. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué contenido promedio se permite de Escherichia coli al finalizar el tratamiento con humedales? Bueno, dependiendo, la normatividad, la resolución 0631, digamos lo que no exige como tal ese parámetro. Generalmente, en las caracterizaciones que hemos realizado y como les mostré, el contenido de unidades formadoras de colonias es bajito. Es muchas veces cero, dependiendo de la profundidad del humedal, porque los humedales artificiales tienen una gran capacidad de eliminación de microorganismos patógenos por el mismo proceso fotosintético a través de la radiación solar. ¿Sí? A través de la radiación solar. Pero la normatividad no nos dice ningún parámetro de unidades formadoras de colonia o microorganismos como E. coli, como Salmonella, pero generalmente han dado muy bajas concentraciones. Sí se pueden incrementar las concentraciones si yo almaceno por un largo periodo de tiempo las aguas que son tratadas por medio de un humedal o de cualquier sistema de tratamiento. Es decir, si yo cojo el efluente del humedal y lo almaceno en un tanque para un uso posterior y lo dejo almacenado allí sin ningún tipo de desinfección, ¿sí? Ahí va a tener una estanqueidad que va a generar una descomposición natural de esa agua y ahí va a incrementarse la colonia de microorganismos patógenos. Vamos a mirar si acá. ¿Sí?
no tenemos en las caracterizaciones. Como les digo, no se ha solicitado ese tipo, pero generalmente los humedales dan muy buena remoción de microorganismos patógenos. Perdón, Vale. disculpa, yo complemento un poquito. Debe estar por debajo de 2.000 unidades formadoras de colonia. De colis. Listo. Bueno, nos pregunta Jimena Rodríguez, ¿cómo se determina la cantidad de vegetación que se debe instalar en el humedal? Bueno, la cantidad de vegetación, pregunta interesante, se determina dependiendo del área del humedal. Generalmente, como vemos acá, entonces acá se sembraron 1, 2 y 3 alejadas más o menos unos 50 centímetros una de la otra. Lo mismo a lo largo del humedal. Generalmente se siembran 3 hileras, ¿sí? Generalmente. Entonces, lo importante es sembrarlas de manera que ellas queden distribuidas de manera uniforme en todo el humedal. En este humedal se instalaron, por ejemplo, más o menos unas 16 plantas, 18 plantas de este Colocasia esculenta o este taro, y vemos el resultado final. Pero dependiendo de la dimensión del humedal, ¿sí? El número de vegetación que se va a implementar y dependiendo del tipo. No es lo mismo sembrar esta vegetación de hoja ancha a sembrar, por ejemplo, estos se llaman, se me olvida el nombre en este momento, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de vegetación de estos papiros, no es lo mismo sembrar el taro que papiros, porque el tamaño de la hoja es diferente, la ocupación de la hoja en el área del humedal es diferente, entonces depende del tipo de vegetación que yo vaya a sembrar. Acá, por ejemplo, se Bueno, sembraron papiros y taro, porque los papiros, la raíz tiene una capacidad de absorber unos ciertos nutrientes y el taro es muy eficiente. Para mí esta hoja morada, esta mata morada es increíble. Realmente la llamaron Black Magic no por nada, sino porque la capacidad que ella tiene de absorción de sus nutrientes es increíblemente eficiente. Entonces vemos uso de vegetación combinada o mixta que puede generar una mejor condición de tratabilidad de las aguas. listo. Y la última pregunta, ¿las aguas que salen del humedal se pueden disponer en fuente de agua superficial en el evento que no exista la opción de llevarlas a un campo de infiltración? Sí, claro, lo importante es cumplir norma de vertimientos y si la corporación donde yo me encuentro ubicado, donde nos encontremos ubicados, ya solicita toda la parte de evaluación del campo, de la fuente de agua superficial donde se hace la disposición, pues hay que cumplir con lo que pide la normatividad, ¿sí? Pero es viable la disposición a fuentes de aguas superficiales a través del suelo o reuso. Vale, listo. Bueno, David, muchísimas gracias por tu charla, por este espacio. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos un día más en la semana en la hora de la sostenibilidad. Los esperamos la próxima semana en los miércoles de 8 a 9 y muchas gracias a todos por asistir. Que Muchas tengan un gracias buen por el día. espacio. Un buen día, gracias. Bueno, buen día para todos. Gracias.